Hola, muy buenas a todos. Nada, vamos con la parte 2 del vídeo. Me he dado cuenta de que me dejé esta parte del punto uno, pero bueno, le echamos un vistacillo, ¿vale? Ya vamos con el 2 y el 3, que es un momento, ¿vale? La generación y gestión de recursos, ¿vale? En este punto hablamos de uno de los problemas ambientales más visibles, ¿vale? Que son los residuos. Un residuo es cualquier material, ¿vale? Ya sea sólido, líquido o gaseoso, que se genera por la actividad humana y que se desecha porque ya no se considera útil. ¿Vale? Al final, el modelo de producción y consumo actual, basado en la cultura de comprar, usar y tirar, ha provocado una generación masiva de residuos. ¿Vale? Los envases y embalajes, especialmente los fabricados con plásticos, son los que más volumen representan. Tradicionalmente, estos residuos se han gestionado mediante vertedero o incineración, ¿vale? Pero esta solución ya no es sostenible debido al impacto ambiental que genera: contaminación del suelo, del agua y del aire, ¿vale? Emisión de gases de efecto invernadero y riesgos para la salud humana y animal. ¿Vale? En la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular establece diferentes tipos de residuos, ¿vale? Según su uso: domésticos, comerciales, industriales, agrarios y de construcción o demolición. ¿Vale? Según su peligrosidad: peligrosos, que son sustancias tóxicas, inflamables y explosivas, y los no peligrosos. ¿Vale? Señala también las principales consecuencias de una mala gestión, ¿vale? Emisión del GEI, contaminación de deterioro paisajístico, olores, incendios y riesgo sanitario. ¿Vale? Por ello, al final, la solución prioritaria es aplicar la jerarquía de gestión de residuos, ¿vale? Primero reducir, luego reutilizar y por último reciclar. Sector primario, ¿vale? Ya vamos con el punto 2. El sector primario es el que extrae directamente recursos naturales, ¿vale? Por lo que es más vulnerable a la degradación ambiental. En agricultura, ¿vale? En agricultura, sequía, lluvias extremas, la contaminación del suelo y la erosión reducen la calidad de cantidad de cultivos, ¿vale? La pérdida de polinizadores, como abejas y mariposas, impacta gravemente en la producción alimentaria. En ganadería, pues el cambio climático provoca enfermedades, aumento de parásitos y menor calidad de pastos. En la pesca, pues la sobreexplotación, la contaminación y la acidificación de los océanos reduce las poblaciones de peces, afectando tanto al medio ambiente como a la economía pesquera. En la silvicultura, la tala insostenible, los incendios y la falta de deforestación reducen la masa forestal y afectan directamente a los ecosistemas. Vale, en el tema se muestra, ¿vale?, cómo la degradación ambiental en este sector genera menos alimentos, menos recursos y pérdidas económicas importantes, ¿vale? Además de incrementar la inseguridad alimentaria. Sector secundario, pues por esta parte tenemos el sector secundario, que transforma materias primas en productos y también incluye al sector energético, ¿vale? Por eso depende directamente de los recursos naturales para funcionar. ¿Vale? El agotamiento de minerales, combustibles fósiles, agua y biomasa provoca que los procesos industriales se vuelvan más costosos y menos sostenibles. Además, ¿vale?, este sector es uno de los mayores responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vale? El tema destaca al final que el propio cambio climático afecta al sistema energético, ¿vale? Menos agua para hidroeléctricas, cambios en la radiación solar y el viento que pueden alterar las generaciones renovables, mayor demanda energética en periodos de calor extremo, y al final esto obliga a las industrias a adaptarse a nuevos modelos de producción y energía sostenible, o su viabilidad futura estaría en riesgo, estará en riesgo. Sector terciario, pues aunque el sector terciario no produce recursos directamente, también depende de ellos, ¿vale? Del agua, la energía, el transporte y la estabilidad climática. ¿Vale? Al final el transporte se ve afectado por tormentas, olas de calor, inundaciones o fenómenos extremos que dificultan la movilidad de personas y mercancías. ¿Vale? El comercio y los servicios sufren interrupciones logísticas e incremento de precios, reducción de suministros si fallan los sectores primario y secundario. Tenemos también el turismo, ¿vale? Es especialmente, nuestro turismo al final es especialmente sensible, ¿vale? La pérdida de biodiversidad, la contaminación, el deterioro de paisajes y las altas temperaturas reducen el atractivo de muchos destinos, esto lo hemos visto en el tema 1, además de aumentar riesgos para la seguridad de los visitantes. Esto obliga, ¿vale?, a aplicar medidas de adaptación y sostenibilidad para proteger uno de los sectores que más empleo y riqueza genera, ¿vale? Es el sector terciario. Transición energética. Vamos con el punto 3, ¿vale? Medidas para minimizar el impacto ambiental. La transición energética, ¿vale?, es un proceso fundamental para reducir el impacto ambiental. Desde la revolución industrial, el modelo energético mundial se ha basado en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural.
¿vale? Este sistema ha permitido, ¿vale?, un gran desarrollo económico, ¿vale? Pero también ha sido la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, que al final son los responsables del cambio climático. La transición energética también implica sustituir progresivamente esas fuentes contaminantes por energías renovables, ¿vale?, como la solar, la eólica, la hidráulica, la geotérmica o biomasa, ¿vale?, que son, al final, todas estas energías son limpias, inagotables y respetuosas con el medio ambiente. Este cambio tiene dos grandes objetivos, ¿vale?, que es frenar el cambio climático reduciendo emisiones y garantizar un suministro energético estable y sostenible para las próximas generaciones. También se menciona que la transición energética no solo depende de la tecnología, sino que requiere inversión, cambios en infraestructuras, políticas públicas más eficaces y un cambio de hábitos en empresas y ciudadanos. Eficiencia energética. Por este lado, la eficiencia energética es otro pilar fundamental para minimizar el impacto ambiental. ¿Vale? Significa al final que optimizar el uso de la energía, ¿vale?, lograr el mismo resultado o incluso mejor, consumiendo menos recursos. Al final explica, ¿vale?, que esta estrategia debe aplicarse en todos los ámbitos. En los hogares, pues con electrodomésticos más eficientes, buen aislamiento térmico, iluminación LED o un uso responsable. En empresas, por ejemplo, o industrias, mejorando procesos productivos, reduciendo pérdidas energéticas o usando tecnologías más modernas. En el transporte, pues fomentando vehículos más eficientes, transporte público y movilidad sostenible. Las ventajas al final son claras: menores emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero, menor consumo de recursos naturales no renovables, ahorro económico tanto para familias como para empresas, ¿vale?, y una reducción de la dependencia energética exterior. ¿Vale? En el ejemplo, el tema también se representa cómo la eficiencia energética se integra directamente con la transición energética, ¿vale?, ya que ambas estrategias reducen la presión sobre el medio ambiente y facilitan el cambio hacia un modelo más sostenible. Eh, Movilidad sostenible, ¿vale? El transporte, ¿vale?, es uno de los sectores que más contribuye a la emisión de gases contaminantes, ¿vale?, especialmente en ciudades. Por eso la movilidad sostenible es una de las medidas más importantes para frenar el cambio climático y mejorar la calidad de vida. El objetivo principal al final es mover personas y mercancías de forma eficiente, ¿vale?, accesible y segura, ¿vale?, minimizando el impacto ambiental y el consumo energético. ¿Vale? Según también lo tenéis como según en el tema, ¿vale?, las principales estrategias, ¿vale?, que tenemos son fomentar el transporte público frente al vehículo privado, ¿no?, por así decirlo, promover la movilidad activa, ¿vale?, caminar y usar la bicicleta, promover el uso de vehículos eléctricos y híbridos menos contaminantes, mejorar la planificación urbana para reducir desplazamientos innecesarios, promover la intermodalidad, ¿vale?, combinar diferentes medios de transporte de forma eficiente, ¿vale?, y los beneficios al final son múltiples, ¿vale?, reducción de emisiones de gases de contaminación atmosférica, menor congestión y ruido en las ciudades, ahorro energético y mejora de la salud pública gracias a un aire más limpio y a la actividad física, ¿vale? Se muestra también cómo una movilidad más limpia y eficiente contribuye directamente a los objetivos de sostenibilidad, ¿vale?, apoyando también a las políticas de eficiencia y transición energética. Conservación de la biodiversidad, pues en esta parte, ¿vale?, la biodiversidad es la base de los ecosistemas que sostienen la vida en el planeta, ¿vale? Mantenerla no es solo una cuestión ecológica, ¿vale? Al final de ella dependen nuestra alimentación, el aire que respiramos, el agua que bebemos y el clima que nos permite vivir, ¿vale? Como estamos hablando al final, como en todo el tema. ¿Vale? Al final se plantea varias acciones clave para conservarla, ¿vale?, como son la conservación de hábitats, ¿vale?, creación y mantenimiento de espacios protegidos como parques nacionales o reservas naturales. Tenemos también la restauración de ecosistemas, ¿vale?, reforestación, reintroducción de especies nativas y rehabilitación de zonas degradadas por la actividad humana. Agricultura sostenible, ¿vale?, rotación de cultivos, agroecología y prácticas respetuosas con el medio ambiente que reducen la presión de los ecosistemas. Lucha contra amenazas, ¿vale?, combatir la caza furtiva, el tráfico ilegal de especies y controlar esas especies invasoras que desplazan a las autóctonas. ¿Vale? Al final ahí se muestra, ¿vale?, cómo estas acciones fortalecen los propios ecosistemas y generan beneficios directos como son la mitigación del cambio climático, protección de fuentes de agua y suelos fértiles, conservación de especies esenciales como polinizadores
y al final el bienestar social y económico para las comunidades locales, ¿vale? En definitiva, conservar para comunidades, en definitiva, conservar la biodiversidad es proteger nuestra propia supervivencia y la de generaciones futuras. Eso es al final, en definitiva, de toda esta conservación de la biodiversidad. Producción y consumo sostenibles, pues al final nuestro sistema productivo actual ha estado basado durante décadas en un modelo lineal, ¿vale? Fabricar, usar y tirar, ¿vale? Es lo que más se suele ver. Esto significa que se extraen recursos, se producen bienes, se consumen y finalmente se desechan, ¿vale? Generando grandes cantidades de residuos y agotando materias primas. Al final, ¿vale? La economía circular, que ya la hemos visto, propone un cambio radical en esta forma de producir y consumir, ¿vale? Su objetivo es aprovechar al máximo los recursos, minimizar el uso de materias primas y evitar la generación de residuos innecesarios. Al final explica, ¿vale?, que para lograrlo hay que aplicar varias estrategias fundamentales, que es reducir, reutilizar, reparar, reciclar y aprovechar, ¿vale? Vale, termino, ¿vale? Me quedan 3 puntos, ¿vale? Este se va a hacer un pelín más largo. ¿Vale? Normativa y políticas ambientales, ¿vale? La sostenibilidad, ¿vale?, no puede quedar únicamente en manos de decisiones individuales o empresariales, ¿vale? Necesita de normas y políticas públicas que las respalden. ¿Vale? Al final, en este punto, ¿vale?, subraya que los estados tienen la responsabilidad de aprobar leyes y estrategias ambientales, ¿vale?, que obliguen a todos los factores, al final, las empresas, la ciudadanía, a cumplir determinadas reglas para proteger el planeta. ¿Vale? En nuestro país, uno de los ejemplos más importantes es la que he hablado ya, ¿vale?, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para esta economía circular, que regula cómo debemos gestionar nuestros residuos y promueve un modelo productivo más sostenible. ¿Vale? Además, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es el organismo encargado de definir políticas nacionales de esta materia, ¿vale? Entre sus instrumentos, ¿vale?, encuentran planes y estrategias ambientales, hojas de ruta para reducir emisiones y mejorar la eficiencia energética y programas de conservación de la biodiversidad, ¿vale? Al final, las comunidades autónomas y los ayuntamientos también juegan un papel fundamental, ya que tienen competencias en orden territorial que gestionan los residuos, protección de los espacios naturales y la educación ambiental. ¿Vale? Nuestra educación ambiental, ¿vale?, es una de las herramientas más poderosas para afrontar la crisis climática y ecológica. Al final, su objetivo no es solo transmitir información, sino crear conciencia y promover cambios de actitud, ¿vale?, en las personas y en las organizaciones. ¿Vale? Al final, aquí explica que para minimizar el impacto ambiental es imprescindible que la sociedad entienda la gravedad de la situación actual, ¿vale?, y los riesgos de no actuar. ¿Vale? Al final, también la educación ambiental permite que la población adopte comportamientos más responsables como los recursos naturales, ¿vale? Entre los agentes que intervienen destacan los centros educativos, ¿vale?, los medios de comunicación y redes sociales, organismos públicos y las empresas. Pero al final, también las principales acciones educativas nos incluyen las actividades energéticas, campañas de sensibilidad en medios y redes, eventos como congresos, etc. ¿Vale? Y por último, ¿vale?, las alianzas, ¿vale? Ningún factor al final puede resolver los problemas ambientales por sí solo, ¿vale?, dado que son fenómenos complejos y globales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, lo que hemos visto ya, ¿vale? Se requieren respuestas íntegras y coordinadas, ¿vale? Por eso las alianzas entre gobiernos, empresas, asociaciones y ciudadanía son fundamentales, ¿vale? Cada parte aporta algo distinto, ¿no? Los gobiernos establecen leyes, políticas públicas y financiación, las empresas aplican innovación tecnológica, la ciudadanía adopta hábitos sostenibles y ejerce presión social para exigir estos cambios, las organizaciones y ONGs promueven la investigación, la educación ambiental y la cooperación, y las alianzas aportan beneficios clave, ¿no?, que son como optimizar los recursos, ¿vale?, los humanos, los financieros, los tecnológicos, el intercambio de experiencias y buenas prácticas, acceso a financiación y proyectos conjuntos y una mayor capacidad de incidencia política, ¿vale?, para generar cambios estructurales. Al final, estas alianzas pueden darse a escala local, nacional e internacional, ¿vale? Es uno de los pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que hemos visto en el tema 1, impulsados globalmente. Y vale, hasta aquí el punto 2, ¿vale? Esta me ha ido a 14 y 15 minutos, pero va a ser lo máximo, ¿vale? Porque luego el punto 4 que queda va a ser mucho más corto, pero lo quería dividir así.
Y nada, yo lo mismo, ¿vale? Que en el gestor. Ahora también os dejaré un cuestionario de estos dos, del punto 2 y punto 3 que hemos visto. Y nada, nos vemos también en el próximo vídeo.